de la Universidad de Antioquia, Colombia, profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, representante de países andinos, sección APAL de clasificación y diagnóstico, delegada para Colombia de la UEADD, profesora de la Universidad de la Ciudad de Medellín, miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la Asociación Española de Patología Dual, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Adiccionología. Doctora, por favor. Bueno, un saludo a todos los participantes y vamos a hablar de la marihuana y los trastornos psiquiátricos en un debate sobre la legalización de la marihuana. Yo empecé mi vida en la psiquiatría cuando terminé. Se estaba organizando el servicio de farmacodependencia del Hospital Mental de Antioquia y este servicio era una novedad porque no había ninguna institución donde se tratara a los adictos en instituciones psiquiátricas del Estado. Y me tocó entrar a trabajar en esta institución cuando apenas terminaba mi residencia, y desde entonces, pues que eso hace ya varios añitos, he estado vinculado con el campo de las adicciones en diferentes aspectos: investigación, práctica clínica, docencia, diferentes aspectos. Y tanto yo como todos los psiquiatras no salimos de nuestro asombro del rumbo que tomaron las cosas con la marihuana. En realidad, como decía el doctor Didier esta mañana, de considerarlo casi que una droga del mal, viene ahora a aparecer como la solución de muchos aspectos de la medicina. ¿Qué tan cierto es lo uno o lo otro? Entonces, vamos a aportar aspectos. Todavía no conocemos realmente lo que hace que aparezca una enfermedad. Hay factores genéticos, factores sociales, factores psicológicos, factores de muchos tipos, y finalmente, pues entre más factores de riesgo haya, pues más probable es que aparezca una enfermedad, pero todavía no conocemos bien el interjuego de factores múltiples. Y hay enfermedades que son de causa simple, una etiología pues más sencilla, aunque ninguna es sencilla, por ejemplo, como la tuberculosis, que apareció el bacilo de Koch, a enfermedades tan complejas como las adicciones, donde hay un interjuego pues de factores que realmente todavía no controlamos, y donde el sitio donde se dan todos estos interjuegos de factores es el cerebro, que todavía no se conoce, y que cada vez que se conocen aspectos del cerebro es más difícil, porque son tantas las neuronas y tantos los datos que hay que manejar en la investigación del cerebro, que todavía no hay software para poder computar todos esos datos. Entonces, dentro de la investigación del cerebro, uno de los pasos de la investigación es realmente diseñar softwares para poder analizar todos los datos del cerebro. Entonces, lo que vamos a ver pues son algunos aspectos que se conocen, algunas consideraciones al respecto. Luego hablamos ya del debate que se da sobre la marihuana. Este libro acaba de salir en 2016 de la Organización Mundial de la Salud, una revisión de todo lo que es la parte del cannabis desde el punto de vista de la salud. Aquí están algunas de las referencias que hemos seguido para esta presentación, y donde está la American Psychiatric Association y el diagnóstico sobre
los trastornos psiquiátricos de la marihuana y otras interesantes publicaciones, una que salió en Colombia que se llama Marihuana, Cannabis, aspectos toxicológicos, clínicos, sociales y potenciales de uso terapéuticos, que se puede bajar de internet. Está también el que les acabo de mencionar y bueno, y otros bibliografía muy interesante. Entonces vamos a ver, para empezar, y como tenemos que hablar de trastornos psiquiátricos, vamos a hablar de los trastornos psiquiátricos en el DSM-5, la definición de trastorno psiquiátrico, la marihuana, el concepto de daño, alteraciones de la marihuana neurocognitivas y en neuroimágenes, psicosis, alteración cognitiva, conclusiones. Es decir, lo que hay una divergencia, digamos así, porque está definido por las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hay trastornos psiquiátricos por marihuana. Pero ¿en qué condiciones se dan esos trastornos psiquiátricos? Es lo que se discute. Hay gente que dice que la marihuana no da nada, pero está demostrado, hay demostraciones y hay evidencias de la mayor parte de sus daños. Hay otras cosas que no están claras, que no se sabe si sí, si no, o en qué condiciones se dan. Entonces, eso es un punto importante que vamos a ir discutiendo. Aquí tenemos la marihuana tradicional, y de la cual hay mucha diferencia entre la planta macho y la planta hembra, conteniendo mucho más tetrahidrocannabinol, que es el factor psicoactivo, la planta hembra. Y muchas de las marihuanas que están trabajando biotecnológicamente para aumentarle la concentración de THC se basan en las plantas hembra. Y esta otra marihuana es otra trabajada biotecnológicamente, que contiene 15 a 45% de THC, cuando la marihuana de la planta tradicional tiene solamente del 1 al 7%. Entonces, lógicamente, si los problemas psiquiátricos están basados en el THC, entonces son de muchísimo más riesgo. La planta, muchos de los aspectos que vamos a hablar ahora, excepto en los casos en que se van a referir, es a la marihuana tradicional. La marihuana tradicional es la plantica común y corriente, las hojas se maceran, que no es trabajada pues biotecnológicamente, y que no son las marihuanas de alto contenido de THC. Entonces, vamos a referirnos a eso. Aquí tenemos epidemiológicamente algo general, y es el informe de drogas de la CICAD-OEA, donde muestra cómo los índices de consumo de marihuana son mayores en los Estados Unidos, y cómo luego Belice tiene también un alto porcentaje de consumo, y por aquí están Uruguay y Chile, que son los de países de América Latina que más consumen, y los otros pues tienen desde Surinam y Colombia, que tienen más o menos casi un 4%. Ya tenemos aquí entonces a Barbuda, pero entonces los porcentajes más altos están en Estados Unidos con el 12 y pico %. Entonces, existen otros tipos de cannabis, como decía, de alta potencia, con mayor contenido de THC, y aparte que está la planta tradicional de marihuana, hay más de 500 variedades que se conocen como Spice, y su uso es de alto riesgo. Y es prácticamente lo que se está volviendo común y corriente en casi todo el mundo. Ya vamos a tener que, cuando ya sepamos qué produce la planta tradicional, ya nos vamos a tener que poner, o nos estamos teniendo que poner a investigar, es la marihuana de alto contenido. Los nombres populares, Spice,
JWH018, JWH073, Moonrock, etcétera, miles de nombres. La marihuana cripa o creepy es marihuana transgénica cultivada con plantas de flores femeninas en condiciones especiales. Es mentolada con 5 a 10 veces más THC y más riesgo de psicosis y problemas de salud. Y generalmente la venden en paquetes que sirven como, que son como olores o sales para baño. Ahora, la comorbilidad del cannabis con otras sustancias es muy alta. Vemos que, por ejemplo, hasta el 80% más de pacientes en tratamiento por otras sustancias reportan uso de cannabis. Personas con antecedentes de uso en la vida de cannabis reportan más del 50% del uso de alcohol, 53% de tabaco, de manera que de lo que estamos hablando generalmente es de un policonsumo y muy pocas personas son las que consumen una droga exclusiva. 74% de los que buscan tratamiento por cannabis reportan uso problemático de otras sustancias. Alcohol 48%, cocaína, opiáceos y metanfetamina. La definición de trastorno mental, porque si vamos a hablar, como dice, de trastornos psiquiátricos, debemos por lo menos saber qué es un trastorno mental y que este es el actualizado y están utilizando tanto la asociación, el DSM-5 como el ICD-11, no varió significativamente esta definición, el ICD-11, y el ICD-5 la tiene con una pequeña modificación que no es fundamental. Perturbación clínicamente significativa en comportamiento, cognición o regulación de emociones. Son 3 expresiones de la parte mental y que reflejan disfunción en procesos psicológicos y biológicos y del desarrollo subyacentes al funcionamiento mental. Algunas reacciones a eventos vitales no son trastornos mentales, ni ideas políticas ni religiosas, aunque sean contrarias a la corriente normal. El diagnóstico tiene utilidad clínica al precisar la enfermedad, pronóstico, plan de tratamiento y facilitar la atención, de manera que esta es la importancia del diagnóstico y esto ha hecho avanzar considerablemente la psiquiatría. Tenemos que la marihuana y los trastornos psiquiátricos que quedaron, vamos a decir el DSM-5, porque el ICD, el CI-10, que es el que estamos utilizando y lo vamos a utilizar por muchos años, ahora vamos a hablar de eso en la tarde, tiene unos trastornos diferentes. Pues es una clasificación con más ítems y la del ICD-11 está muy parecida, pero ya le dejaron la dependencia. En cambio, observen que de esta clasificación salió la dependencia y solamente se dejaron estos 4 tipos de trastorno. Trastorno mental por uso de cannabis, que es unos criterios pues, de intensidad de consumo y de pérdida de control. La intoxicación por cannabis, el síndrome de abstinencia por cannabis, que este es un nuevo diagnóstico en la marihuana. Antes no creían ni estaba descrito el síndrome de abstinencia del cannabis y otros trastornos inducidos por cannabis. Entonces, ¿qué pasó? Que 2 o 3 trastornos que tenía el CI-10 se convirtió en casi todos los trastornos psiquiátricos de la clasificación normal pueden ser inducidos. Y aparte de eso, pues están otros trastornos inespecíficos producidos por cannabis. Esta parte pues se está refiriendo solamente a lo psiquiátrico. Lo psiquiátrico es lo que ocurre en el cerebro. Pero la marihuana, lógicamente, también produce daños orgánicos importantes que más adelante mencionamos. Aquí están los criterios diagnósticos del síndrome de abstinencia del cannabis, que no lo voy a leer todo, pero más o menos es irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, intranquilidad, estado de ánimo deprimido, y puede durar más o menos desde
desde 20, 24 hasta 72 horas, o puede ser más largo, o puede complicarse con alguna otra situación, pero hay un síndrome de abstinencia muy definido. Y también está la intoxicación, que también no la voy a mencionar porque ustedes la conocen y porque se ha mencionado, pero esos dos diagnósticos existen pues como trastorno psiquiátrico relacionado con la marihuana. Y tenemos aquí ya todos los diagnósticos asociados con las sustancias. Entonces, ¿qué es lo importante de este cuadro tan misterioso? Y aquí tenemos todas las sustancias y aquí tenemos la mayor parte de diagnósticos psiquiátricos relacionados con sustancias. Y aquí entonces vemos que, por ejemplo, el cannabis puede dar psicosis, da trastorno de ansiedad, puede dar problemas de sueño, y no están aquí relacionados los trastornos neurocognitivos, pero también están descritos y los vamos a mencionar. Y así, no toda por ejemplo, la otra parte muy importante que son los trastornos neurocognitivos, los producen solamente el alcohol, pues neurocognitivos comprobados, el alcohol, los inhalantes, los hipnóticos y los sedantes, y otras sustancias pueden producir eso. Por ejemplo, los inhalantes pueden producir también trastornos neurocognitivos, o sea, daño cerebral en alguna medida. Y algunos autores les gusta mucho clasificar los trastornos mentales en externalizantes e internalizantes. Externalizantes son trastornos que se expresan en el comportamiento, y los internalizantes, digamos, los más relacionados con las emociones, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, y los externalizantes, trastornos de conducta, hiperactividad y déficit de atención. Las sustancias pueden producir cualquiera de los dos tipos, pero en mucha mayor proporción trastornos externalizantes, y se relacionan también con la hiperactividad y el déficit de atención, y por eso explica la pérdida de control. Los internalizantes también pierden el control, pero parece ser que tienden a consumir otro tipo de sustancias, sustancias no legales, sustancias legales, y en cambio estos ilegales. O sea, hay algunas diferencias en ese aspecto. Tenemos aquí entonces cómo la marihuana y los trastornos psiquiátricos, según Stinson y estos autores, en la relación de la marihuana produce definitivamente está relacionada, no digo que lo produzca, pero está relacionada con muchos más trastornos psiquiátricos que la población general. Entonces, cuando en la población general el trastorno antisocial pues puede estar por los lados del 4, 3%, 2%, no sé cuántos, esto va hasta el 30%. Los trastornos de ansiedad muchísimo más que en la población general. El trastorno obsesivo-compulsivo, que realmente es relativamente reducido en la población general, hasta el 19%. La personalidad paranoide, el trastorno bipolar y la depresión mayor. De manera que es un grupo el hecho de que haya una diferencia muy grande entre lo que ocurre en la población general y lo que ocurre en la población de personas que consuman marihuana, el OR es lo que nos dice qué tanto es el riesgo de que esto se produzca con el consumo. Lógicamente, hay gente que consume toda la vida y resulta que no parece que le produzca nada, pero sí está relacionado el consumo de marihuana con deserción escolar, con retiros del trabajo, con aislamiento, con muchos otros aspectos, con infelicidad, con más suicidio. Entonces, no sé por qué los psiquiatras y muchos psiquiatras van entrando en la onda de llegar a pensar que es que la marihuana realmente no produce problemas. Entonces, bueno, aquí tenemos que según el DSM-5,
cuando habla de los trastornos por marihuana, generalmente ellos no traen muchas estadísticas ni traen citas en el DSM-5, pero lo que mencionan, realmente lo mencionan con mucha responsabilidad y basados en la evidencia. Aquí está el doctor Renato, que pertenece a los grupos de trabajo del CI, del DSM-5, que sabe cómo funcionan estos grupos. Tenemos entonces que produce, se menciona pues una serie de trastornos bastante numerosos, y aquí tenemos también la definición de trastornos inducidos por sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Casi todos los trastornos mentales se ubican como si fueran trastornos inducidos. Realmente, un trastorno inducido es porque puede ser transitorio y debe durar menos de 4 semanas, menos de un mes. Pero cuando se dice que es un trastorno inducido, tiene que haber evidencia de que la persona consumió marihuana o cocaína, y poco después, antes de un mes de eso, le produjo el trastorno mental. Ahí se dice es un trastorno psiquiátrico inducido. Y entonces tenemos que los trastornos, casi cualquier enfermedad mental puede ser producida por la marihuana, pero con más frecuencia, como decíamos ahora, la ansiedad, la depresión y otros aspectos. Bueno, entonces otros trastornos inducidos. Ahora, las consecuencias en la salud del abuso de marihuana. Las consecuencias en la salud, entonces hay los efectos agudos, efectos persistentes y a veces permanentes, y efectos a largo plazo o acumulativos. Entonces tenemos que los agudos, hay trastorno en la memoria, en el juicio, en la coordinación, y aumento del ritmo cardíaco, o sea, también hay problemas cardíacos, y deterioro, y los persistentes o que duran más de un periodo agudo, trastornos en la memoria y habilidades para el aprendizaje, y efectos a largo plazo, la adicción, riesgo de tos crónica, bronquitis, enfisema, neumotoras, riesgo de cáncer de cabeza, cuello y pulmones. Otros daños de la marihuana en la salud. Entonces, porque los daños van a depender de todos estos factores, de las características del individuo, metabolismo lento, mucho más riesgos, vía de administración, o sea, por vía inhalada, más riesgo que por oral, sustancias, propiedades y tipo, afinidad por lípidos, la afinidad por lípidos porque ayuda a concentrar, poder adictivo, o sea, qué tan rápido produce efectos euforizantes y de recompensa, y expectativas y estado psicológico y de salud de la persona. Entonces, vamos a ver aquí algunas evidencias realmente de problemáticas en la salud de la marihuana. Tenemos la hospitalización por cannabis, psicosis, daños neuropsicológicos y alteración en las neuroimágenes, que las neuroimágenes se perfilan como el instrumento principal de acceso al cerebro. Pero hasta ahora hemos tenido neuroimágenes que dan información muy gruesa, y ahora están trabajando también en el proceso de investigación del cerebro, neuroimágenes muy precisas y neuroimágenes muchísimo más sofisticadas. Tenemos entonces que la marihuana es la segunda droga después de los opiáceos que produce hospitalizaciones. Estos son los opiáceos, el más oscurito, y aquí tenemos la marihuana en el mundo. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos pues que de las sustancias todas producen unos porcentajes de hospitalización, pero estas dos sustancias, o sea, casi que se compara con los opiáceos en el riesgo de hospitalización. Doctora, le quedan unos minutitos. ¿Cuánto? Quedan dos, prácticamente. Unos minuticos, bueno, voy a terminar rápido. Y aquí tenemos este estudio que es muy famoso porque es un
estudio de casos y controles con marihuana de alta potencia, en que se encontró que la psicosis era 3 veces más frecuente tener un primer episodio psicótico en uso de cannabis que en los que no la usan. 3 veces más frecuente tener un episodio psicótico, 5,4 veces más riesgo de psicosis por uso diario de marihuana, la marihuana de alta potencia, y 25% fue la fracción de población atribuible, es decir, de todas las personas que les da psicosis, 25%, que es la 1/4 parte de los casos de psicosis, puede estar producida por esta sustancia. También tenemos la alteración neuropsicológica, morfológica en adolescentes y adultos. Estos autores, Bhattacharya y en fin otros, en 1913 hicieron una revisión sistemática de 43 estudios con neuroimagen y encontraron, sin lugar a dudas, que el consumo crónico de cannabis produce alteración morfológica, no solo funcional, morfológica, es porque ya con las neuroimágenes se puede hacer estudios de redes cerebrales, que eso hacen estudios de redes es en la intensidad de la imagen y otra serie, en la fidelidad de la imagen y otra serie de medidas para ver en qué partes del cerebro hay déficit en la alteración morfológica. Y en la corteza frontomedial, temporal y cerebelo hallaron evidencia suficiente de las alteraciones en funciones superiores. Aquí tenemos el cerebro de consumidores de cannabis reaccionan menos en pruebas Doctora, de memoria. por favor. Bueno, entonces ya aquí terminamos. Nos está presionando el tiempo. Terminamos con las referencias que ya habíamos mencionado. Las conclusiones, pues es que realmente es una sustancia ilegal de más amplio uso en el mundo, problemas psiquiátricos y neuropsicológicos y de todo tipo con evidencia, y la legalización de la marihuana medicinal abre puertas a la investigación de probables terapias, pero también a un consumo mayor. Y las indicaciones terapéuticas probadas aún son incipientes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elvia Velázquez y pasa a continuación el doctor José Rodríguez con el tema propiedades medicinales de la marihuana. El doctor Rodríguez es médico psiquiatra, diplomado en adicciones en la Universidad de Londres, Yale, en Estados Unidos, es perito médico psiquiatra de la Fiscalía, es profesor de posgrado en el Instituto de Criminología de Materias Biológicas. ¿Cómo el otro? Adelante, doctor, por favor. Queremos anunciar que en la sala 2 están pasando una videoconferencia sobre el tratamiento de la patología dual, así es que a aquellos que están interesados podrían asistir a esa videoconferencia. Gracias. Gracias, buenos días. Me toca pues presentar el efecto terapéutico de la marihuana. Una de las observaciones que permiten ser mucho más claros es de que los efectos patológicos, los más tóxicos, están relacionados con un nivel de 5 del tetrahidrocannabinol en un porcentaje mucho más alto. Esto es muy diferente a lo que siempre existió, a lo que la historia demuestra. La marihuana común y corriente no tiene más del 2 al 8% de THC, lo cual hace una diferencia sustancial y da pues pie para entender el porqué de los problemas y la toxicidad y los problemas neuropsiquiátricos que la marihuana que ahora se usa se presentan. Ahora, de acuerdo a esto, yo creo que este tema se llama el tono cannabinoide porque el sistema hipotálamo pituitario suprarrenal, que es el que regula el estrés, tiene una enorme cantidad de receptores para cannabinoides, de manera tal que cuando uno tiene una buena función de los cannabinoides cerebrales, resulta que se llama eso el tono cannabinoide, es una regulación más eficiente del estrés. Y en este tiempo creo que es necesario tener presente que si bien es cierto el estrés es una condición adaptativa, también es cierto de que hay un aumento importante de problemas relacionados con el estrés. Y esto que se está revisando es el proceso por el cual
el sistema hipotálamo pituitario suprarrenal, que a su vez tiene una relación muy puntual con el sistema límbico, con amígdala y hipocampo, son fundamentales en la regulación del estrés. Entonces, en los procesos normales adaptativos, el estrés cumple sus funciones, tiene pues una retroalimentación, regula la descarga de cortisol y glucocorticoides y se mantiene el tono emocional y por supuesto las condiciones de salud. Pero ¿qué es lo que tenemos en el tiempo presente? Hay un incremento de desórdenes relacionados con el estrés. Los que nos corresponden a nosotros en nuestro campo son que efectivamente hay un incremento de depresión, hay un incremento de ansiedad, desórdenes por déficit de atención, pero al mismo tiempo coexisten con desórdenes que tienen que ver con el desorden metabólico, aumento de la presión arterial, pues hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades que van a consulta médica general que no son explicables, es lo que significa MUSIC. Entonces, estas condiciones han aumentado de manera muy importante. ¿Y por qué aumentan? ¿Por qué entonces el sistema adaptativo pierde su funcionalidad? Prácticamente los estudios de perinatología demuestran que así como se planteaban en los pensamientos psicológicos del origen de los problemas emocionales, tienen que ver con adversidad temprana, esto es, con malas relaciones, pero más importante aún es el hecho de que en la etapa actual el aumento del estrés en las madres ha producido alteraciones importantes durante el embarazo y el posparto. ¿Por qué es esto relevante? No solamente porque se alteran los sistemas regulatorios del estrés que conocemos, sino que los sistemas cannabinoides que también están presentes en estos sistemas también se alteran. Entonces, se sabe entonces de que cuando una madre está estresada hay un exceso de glucocorticoides. Este exceso de glucocorticoides antagoniza los efectos de la hormona de crecimiento y el embarazo efectivamente presenta demandas que aumentan los corticoides. Sin embargo, cuando la madre está estresada, la cantidad de hormonas del estrés aumentan de manera tal que inundan el cerebro y los procesos de crecimiento, y eso es lo que predispone a de acuerdo a esta disciplina, lo que explica el porqué de la cantidad importante de desórdenes relacionados con el estrés. Ya mucho tiempo atrás Bowlby había dicho que la capacidad del infante para manejar el estrés estaba relacionada con comportamientos maternales. Ahora, el fenómeno central, por lo tanto, biológico de la psicopatología está mediado por el compromiso del sistema neuroendocrino. El estrés sostenido durante el embarazo supera la capacidad de metabolizar el cortisol por la placenta, no permite convertir en la inactiva cortisona y, por tanto, inunda el cerebro de cortisol y glucosa, inhibiendo el crecimiento neuronal. Tengamos presente de que un sistema del estrés biológicamente hiperactivo altera la expresión de genes hepáticos que son reguladores del metabolismo graso y la glucosa. Esto explica el porqué de los problemas de hipertensión, diabetes y obesidad generados en este proceso, en la etapa del embarazo y la etapa de posparto, con una observación muy puntual. Los niños con bajo peso secundarios al estrés han aumentado y los problemas que tienen ellos en las etapas posteriores de su vida están relacionados por un volumen disminuido de sus estructuras, incluyendo hipotálamo, incluyendo hipocampo, que es probablemente una de las estructuras más importantes de investigación en relación con neurogénesis y enfermedad. En el contexto que se ha presentado y que ha sido tratado por los diferentes expositores, se pudiera determinar que la enfermedad es una alteración o desorden de las redes de comunicación, hablábamos de conectividad, está caracterizada por un disturbio de su regulación y los estados de enfermedad humana fundamentalmente involucran la disregulación del sistema del estrés. En el desarrollo temprano, el funcionamiento del sistema orgánico inmaduro del niño es regulado por la madre. Explica muchas condiciones que se presentan que son propias de la atención psiquiátrica. Entonces, durante todo este proceso, desde el momento de la germinación, es muy importante que los niveles de cortisol o de glucocorticoides se mantengan estables, pero se conoce al momento de que los receptores para cannabinoides existen desde la etapa temprana, desde la etapa embrionaria, y tienen que ver con funciones importantes. De ahí porque cuando se bloquean los receptores de CBD, los niños al nacer, los estudios de animales, que después se pueden extrapolar con los de humanos, tienen una sensibilidad mayor, tienen dificultades para la succión, tienen un estado importante de hipotonía. Esto en relación
con los déficits de cannabinoides y sus receptores. La etapa del posparto es muy importante. Recordemos que en esta etapa que se establece un vínculo importante, la liberación de oxitocina aumenta, la eliminación de todos los sistemas que tienen que ver con el vínculo tendrían que cumplirse para que puedan tener funciones en relación con la regulación de la corteza frontal del sistema límbico. Esto es muy importante porque cuando el tono emocional de la madre está alterado, la dominancia del sistema límbico es la que determina lo que nosotros llamamos por enfermedad. Y no se puede, por lo tanto, obtener que exista una estructuración, una comunicación eficiente en los sistemas reguladores, el sistema hipotálamo pituitario suprarrenal y el sistema límbico. Ahora, vamos a lo nuestro, el cannabis medicinal. ¿Cuál es la noción que nosotros tenemos de esta planta? Conocida desde la antigüedad, reportes de efectos terapéuticos en epilepsia existen desde 1720 y lo que se usaba es la marihuana común y corriente. Ninguna de las que conocemos ahora que se han sintetizado o se han mejorado para disminuir la cantidad de THC, cosa que es muy importante en relación con el efecto terapéutico. Entonces, se la conoce desde hace mucho tiempo, se conoce su uso y como toda planta que tuvo su utilidad en los tiempos anteriores, también tuvo propiedades anteógenas, esto es, en los rituales religiosos era usada también. Entonces, esta marihuana, esta droga que se ha sido condenada, pues entonces, al momento presente, la ingeniería lo que ha permitido es de que se aumente la cantidad de CBD, se disminuya la proporción de THC, siendo en este caso el THC, como la doctora ha explicado, con las nuevas plantas o las nuevas cepas, cantidades sumamente altas de THC, pero si se logra disminuir a un porcentaje bajo el THC, que generalmente lo mantienen en 2.5, y se puede subir hasta 18% el nivel de CBD, entonces es mucho más fácil observar lo que la investigación ha dicho desde hace mucho tiempo. Por algo se ha legalizado la marihuana y solamente se legaliza, yo diría que en parte por intereses económicos y en parte por un efecto muy importante. Sí es eficiente en varias enfermedades. Yo he tenido la oportunidad de sugerir que se use marihuana, por ejemplo, en dolor articular. No existe mejor remedio al momento que el cannabis para el dolor. La artrosis se corrige con la marihuana medicinal o la marihuana que THC, porque tiene aplicación tópica. Entonces, tiene efectos muy importantes, se está experimentando, cierto es, en un número importante de enfermedades. La artritis responde de manera sumamente eficiente al efecto de la marihuana. La diabetes, la hipertensión, en el alcoholismo hay estudios en los cuales el uso de CBD ha sido sumamente eficiente para corregir la conducta adictiva. El dolor crónico, ¿qué es lo que tenemos nosotros como psiquiatras? Personas quienes tienen dolores articulares, dolores en etapa que les corresponde a la etapa posterior de la hipercortisolemia, le sigue la hipocortisolemia por alteración de las estructuras, y esto cursa con fibromialgia, con dolor articular e intolerancia al estrés. Entonces, tenemos que los receptores de los mamíferos, y hay muchos peces que tienen receptores para cannabinoides, se expresan dos tipos, acoplados a proteínas G. Los receptores CB1 se expresan en las terminales nerviosas y los receptores CB2 en células inmunes. Entonces, de los dos tipos que se conocen, habiendo pues un número importantísimo, casi 400 compuestos diferentes, además de terpenos y varias otras sustancias relacionadas con el contenido de la planta, se conocen estos dos, y el uso terapéutico efectivamente sí se ha podido confirmar. El sistema cannabinoide modula los varios axis neuroendocrinos, así como la secreción de prolactina y la hormona del crecimiento. Los receptores se localizan en el núcleo paraventricular del hipotálamo, así como también en estructuras límbicas como hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, pituitaria, particularmente en las células de corticotrofina y en las médulas adrenales.
De ahí por qué, perdón, la glándula adrenal, de ahí el por qué un buen funcionamiento neurobiológico del sistema del estrés tendría que estar mediado por un aporte importante de cannabinoides que nosotros los tenemos de manera natural. Habrá que preguntarse siempre, ¿por qué tenemos nosotros un sistema cannabinoide? ¿Por qué existe cannabis en el exterior, que es una droga de abuso importante? ¿Y por qué existen también endorfinas, los receptores nuestros para opiáceos, que son los que tienen que ver con el control del olor? Resulta que también tienen efectos terapéuticos importantes, y entre ellos, el más importante es de la naltrexona en dosis baja. La naltrexona, de manera pues análoga en efectos terapéuticos, lo que produce es un bloqueo de la bomba de opio con una hiperproducción de opiáceos. ¿Y qué es lo que condiciona este? Un efecto terapéutico importante en prácticamente todas las patologías, en cáncer, en problemas de Parkinson, en problemas de Alzheimer. Todos ellos responden también a opiáceos, una de las drogas que más problemas causan. En este caso, evidentemente, es la activación de los opiáceos endógenos. Por lo tanto, en estos estudios, el sistema cannabinoide es un sistema neuromodulador involucrado en procesos fisiológicos y en la enfermedad. Inhibe la liberación de corticotrofina, glucocorticoides, su presencia es esencial en la regulación del axis. Los cannabinoides median la inhibición no genómica de los glucocorticoides y en la liberación de corticotrofina en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Ahora, este efecto, en las observaciones que se han hecho, produce una disminución de la presión arterial con una disminución de los glucocorticoides. Si bien es cierto, en el momento inicial la marihuana puede producir ansiedad, posteriormente desaparece el efecto y ya no es ansiogénica. Es una reguladora del estrés, y eso explica de manera más puntual el porqué el potencial de abuso. Recordemos que las drogas se abusan ya sea para automedicarse o para regular el estrés. En definitiva, significa lo mismo. Ahora, las alteraciones del sistema endocannabinoide son condiciones importantes que pueden predisponer a las enfermedades neurodegenerativas que conocemos: Alzheimer, Parkinson, esclerosis. Y hay estudios muy serios que demuestran la eficacia en Parkinson, en Alzheimer, en esclerosis. De hecho, la espasticidad de la esclerosis responde de manera muy satisfactoria a los cannabinoides, sobre todo aquellos que tienen un contenido muy alto de CBD. El sistema juega un rol importante en la regulación del crecimiento y maduración de las células dendríticas. Es importante destacar que las células dendríticas parecen ser altamente sensibles a la apoptosis inducida por cannabinoides en comparación con otras células inmunes, lo que se ha sugerido como el trasfondo celular para las propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias de los cannabinoides. Nuestro momento actual en medicina determina que los procesos son muy puntuales: estrés, inflamación, deficiencia inmune, enfermedad. Pues esta planta reúne todos los criterios que dan como antiinflamatorio y pues por supuesto como un inmunoactivador. Los receptores cannabinoides expresan el CB2 en el sistema nervioso y sobre todo en la microglía, que son las células de defensa del sistema nervioso, astrocitos y una subpoblación importante de neuronas. En los estudios de Alzheimer, las células cerebrales de la microglía se empieza a dividir y cambia, y al principio del desarrollo de la enfermedad, la microglía consumiría cantidades importantes de arginina. Si bien es cierto consume la arginina, no es cierto tampoco que la reposición de arginina, si fuera el caso, pudiera revertir el desorden. Entonces, en otros estudios de globos pálidos es la región con la mayor cantidad de receptores de CB1 en el cerebro, y el objetivo de la neuroestimulación en pacientes con Parkinson respaldan el efecto positivo del CBD en la región putamen, globus pálido, en el consumo de cannabis. Por lo tanto, puede ser prometedor probar una posible influencia del CBD no psicotrópico al comienzo de la enfermedad de Parkinson. Yo he podido observar el efecto que tiene en el Parkinson, sobre todo, y en el Alzheimer.
La inducción de exotoxicidad esteroidal en ratones deficientes en receptores de CBD mediante la administración del ácido quinolínico exacerbó el edema cerebral, la activación microglial, el estado mediador preinflamatorio y la degeneración de las neuronas de espina de tamaño medio. Además, la administración de agonistas selectivos del receptor CB2 a ratones de tipo salvaje sometidos a exotoxicidad redujo la neuroinflamación, el edema cerebral, la pérdida neuronal estriatal y los síntomas motores, que es el efecto que se observa en los humanos. La investigación con animales ya indica, y la investigación con seres humanos en el último tiempo, que es sumamente útil en procesos digestivos. Y yo he observado, he tenido la oportunidad de ver efectos terapéuticos sumamente eficientes, primero con la naltrexona en la enfermedad de Crohn. Personas que yo he conocido que toman naltrexona, una cápsula de naltrexona cuesta 70 centavos y pueden corregir la enfermedad de Crohn, que siempre se somete a cirugía, es una cirugía tras otra. En un grupo de estudio de 30 personas con Crohn, 28 ya no necesitaron operarse y se la puede usar en gastritis, en colitis, y me refiero específicamente a aquella que tenga alto contenido de CBD. Los cannabinoides, a través de la activación directa o indirecta de los esteroides CB1 y CB2, ejercen efectos protectores de modelos bien establecidos de inflamación intestinal y cáncer de colon. Y el efecto más importante, el más reconocido hasta la fecha, hecho que ha condicionado que los gastos en los opiáceos de la industria hayan caído tanto, es el efecto que tiene que ver en el dolor. La línea de investigación es completa. Aquí se pueden repasar los mecanismos que han permitido demostrar el por qué es eficaz en el dolor. Ahora, todos nuestros pacientes tienen dolor. ¿Y quién no se queja del dolor cervical? La aplicación simple de aceite de cannabis en los lugares del dolor tiene un efecto impactante. Al momento que se pone el cannabis medicinal, inmediatamente son 5 minutos, se suprime el dolor cervical. En personas que van a la consulta, y muchas veces son personas que ya tienen artrosis, corrige la artrosis. Y este efecto, que no se ha podido corregir en otras situaciones, es atribuible al poder que tienen en relación con la activación de células germinales. Esto ya se ha demostrado, de que tiene eficacia en todos estos procesos. Y una condición frecuente, este dolor articular, se corrige, seguimos hablando del dolor, por el uso continuado de los endocannabinoides medicinales. Aquí está. Las lesiones del cartílago articular y la placa de crecimiento son problemas importantes. No se había conseguido en la medicina general establecer un proceso que permite la regeneración para poder corregir la deformación. Pues efectivamente, lo que se sabe ahora es de que los cannabinoides tienen un efecto importante en las células madre mesenquimatosas. Por lo tanto, se conoce que sí pueden reparar los cartílagos lesionados. El potencial terapéutico de los cannabinoides ha sido un campo amplio de investigación. Los cannabinoides suprimen las respuestas conductuales a la estimulación nociva y suprimen el procesamiento nociceptivo a través de la activación de los subtipos de receptores CB1 y CB2. Cáncer. Todo el mundo le tiene miedo al cáncer. Le dicen a uno que tiene cáncer y que si no se trata se muere. Invariablemente se someten a todos los procesos de la oncología y si no se muere por uno, se muere por otro. Entonces, si es que antes nosotros podíamos observar de que invariablemente uno tendría que someterse a un proceso de quimioterapia, cuando se hacía la quimioterapia, cuando se hace la quimioterapia, hay una serie de consecuencias severas que incluso pueden causar la muerte de las personas. Y es un dicho muy simple: si te curan un cáncer ahora, como destruyeron el sistema inmune por la cortisona, después te vas a morir por otro tipo de cáncer, condición que se observa con bastante frecuencia. Entonces, en este caso, el efecto antiinflamatorio y sobre todo aquellos que tienen que ver con el uso de quimioterapia se corrigen de manera satisfactoria con el aceite de CBD. Voy a pasar unas por alto para no omitir otros efectos. A ver,
Hay un problema importante en la medicina actual, que es la resistencia a los antibióticos. Se ha demostrado en estudios importantes que puede actuar con efectos antimicrobianos y antimicóticos. El efecto importante es, pues, en razón de su actividad, tanto en el sistema límbico, hipocampo, corteza, que tienen que ver con esta respuesta terapéutica. El glaucoma es uno de los desórdenes en los cuales más se ha evidenciado el efecto terapéutico del cannabis. El cannabis disminuye la presión intraocular, que era algo que no se podía controlar con las medicinas comunes, y si se suprime o si se corrige la hipertensión intraocular, entonces no hay efectos degenerativos posteriores a nivel del ojo. También tiene que ver con efectos de regulación de los glutamatos. Disminuye la toxicidad de los glutamatos y por lo tanto también es un contribuyente más para tratar el glaucoma y otros procesos, sobre todo los neurológicos. Efecto anticonvulsivante. En Chile, en el momento presente, hay una sociedad de padres de familia que han conseguido que se les permita usar cannabis para tratar la epilepsia refractaria. El efecto es incuestionable. ¿Y por qué funciona como anticonvulsivante? Porque tiene receptores importantes tanto en amígdala cerebral como en hipocampo. Recordemos que la epilepsia centroencefálica parte de la amígdala, pero las más severas parten del hipocampo, y el efecto en las dos estructuras se contempla por la observación de los receptores. No es sano aquello de los cannabinoides sintéticos porque producen efectos tóxicos. La mayoría de las personas que usan esto tienen efectos secundarios. Ahora, existe un principio médico que tiene que ser aplicado. Toda persona tiene derecho a ser tratada con fármacos de bajo costo y alta eficacia. Esto es lo que de cierto sentido ha promovido la utilización del cannabis, porque es de bajo costo y de mucha eficacia. Para finalizar, el desarrollo de estas variables que tienen un CBD muy alto, efectivamente funcionan. Es concordante con lo que la doctora ha dicho. La incidencia mayor de problemas mentales es por el incremento del THC. Sin embargo, el THC sigue siendo agente terapéutico, y para aquellos quienes no tengan reacciones importantes de ansiedad o una mayor sensibilidad, el THC funciona de manera bastante satisfactoria en todos los procesos mencionados y otros tantos cuya presentación el tiempo no me lo permite. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Excelente presentación. A continuación tenemos a la doctora Julia Elena Vázquez. Es máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Universidad de Azuay, fiscal en lo penal de la Fiscalía de Azuay, es jueza provincial de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Nos va a presentar el tema legalización de la marihuana.